BlackRock se ha convertido en sinónimo de gestión de inversiones e innovación financiera, pero va más allá de eso, ya que es el mayor administrador de activos del mundo, con más de 8 trillones de dólares manejados hasta mediados del año pasado, y ha estado a la vanguardia de la industria de inversiones globales durante más de 3 décadas. La empresa fue fundada en 1988 por Larry Fink, quien la continúa liderando hoy en día como CEO. Una de las cosas que distingue a BlackRock es su enfoque en la innovación, ya que fueron una de las primeras empresas en ingresar en el mercado con los ETFs o fondos indexados. También puede que en el pasado hayan escuchado que BlackRock es el dueño del mundo, y es que se ha ganado esta descripción en la cultura popular por la cantidad y variedad de empresas en las que tiene inversiones, donde muchas son en las compañías más grandes y conocidas del mundo, como por ejemplo Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway, JP Morgan y más. Todos los años BlackRock publica su Global Outlook, un informe que proporciona perspectivas económicas, políticas y de mercado a nivel mundial, con el objetivo de ayudar a los inversores a comprender los factores que afectan el rendimiento de los mercados financieros y tomar decisiones de inversión informadas. El documento es elaborado por el equipo de investigación y análisis de BlackRock e incluye recomendaciones estratégicas basadas en datos fundamentales y técnicos. El día de hoy vamos a repasar este informe, en donde sugieren un nuevo plan de inversión para lo que ellos consideran el nuevo régimen económico mundial. BlackRock afirma que la economía actual se caracteriza por limitaciones de oferta, es decir, los factores que impiden que un sector económico produzca y ofrezca más bienes o servicios, como por ejemplo cambios en el gasto del consumidor, falta de trabajadores y población envejecida. Estas han llevado a altos niveles de inflación, a pesar de que la actividad económica se encuentra por debajo de los niveles que estaban antes de la emergencia sanitaria del 2020. BlackRock presenta el siguiente gráfico que compara dos mediciones de la demanda económica. La línea naranja muestra el PIB actual, mientras que la línea amarilla una estimación de lo que habría sido sin la crisis sanitaria. La línea punteada verde muestra la estimación de la capacidad de la economía para producir bienes y servicios, tomando en cuenta el objetivo del 2% de inflación de la Reserva Federal. Lo que se concluye es que se necesitaría una gran caída del PIB para cerrar esta brecha entre oferta y demanda, y estiman que podría ocurrir hasta el tercer trimestre del 2023, pero obviamente esto podría llevar a una gran recesión. BlackRock espera que los bancos centrales dejen de aumentar las tasas de interés a medida que se haga evidente el daño económico, incluso si la inflación no regresa al objetivo. Por esto, para navegar en los mercados financieros en el 2023, proponen realizar cambios significativos en los portafolios. Tienen previsto hacer cambios frecuentes teniendo en cuenta su evaluación del sentimiento de riesgo del mercado y su visión del daño económico reflejado en los precios de mercado. BlackRock creó esta matriz que muestra cómo planean cambiar sus opiniones y volverse más positivos a medida que los mercados se desarrollen en el nuevo régimen. La matriz se presenta desde la perspectiva del dólar y la usarán como una herramienta para tomar decisiones de inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es solo una evaluación del entorno del mercado en un momento específico. Actualmente tienen su postura más defensiva, pero con opciones para volverse más positivos, sobre todo en el ámbito de las acciones. Ellos creen que las inversiones en bonos gubernamentales a largo plazo no tendrán buen desempeño en las condiciones actuales de mercado, independientemente del escenario. Vale la pena indicar que BlackRock considera una recesión como un escenario inminente, sobre todo considerando el endurecimiento en la política monetaria. No esperan que se implemente una política leve para apoyar a los activos de riesgo en este nuevo régimen de mayor volatilidad, y creen que la vieja estrategia de buy the dip no será efectiva. En vez de esto, recomiendan evaluar continuamente el daño económico causado por los bancos centrales reflejado en los precios de mercado. En Estados Unidos, este problema se evidencia mucho más en los sectores más sensibles a las tasas de interés, como por ejemplo el mercado inmobiliario. Tal y como se puede ver en el gráfico, se ha visto una brusca disminución en el número de viviendas nuevas vendidas en el 2022, y la caída ya es más pronunciada que los anteriores ciclos de aumento de tasas, como en la década de 1970, principios de los 80, y al igual que durante la crisis inmobiliaria del 2008. Cuando las tasas de interés aumentan, se vuelve cada vez más caro pedir dinero prestado para comprar una casa, por lo que menos personas pueden permitirse hacerlo y se reducen las ventas. Esta es una de las razones por las que BlackRock espera que los bancos centrales dejen de aumentar las tasas de interés y que la actividad económica se estabilice en 2023, pero creen que las expectativas de earnings de las empresas todavía no reflejan siquiera una leve recesión, así que lo peor puede estar por venir. Es por esto que actualmente están alejados de las acciones de economías grandes como Estados Unidos
Unidos, Canadá y países de Europa Occidental, pero están listos para volverse más positivos a medida que los precios de las acciones comiencen a reflejar el daño económico o si el sentimiento de mercado mejora por cualquier otro motivo. Por el lado de los bonos, tal y como dije, estos no son un instrumento que BlackRock planea invertir a largo plazo. Sin embargo, después de años de rendimientos bajos, la tasa de interés de los bonos ha aumentado, haciéndolos más atractivos en el corto plazo para los inversionistas. Durante las últimas décadas, al momento de construir un portafolio de inversión sólido, era fundamental considerar que los precios de los bonos subirían cuando las acciones estén sobrevendidas. Pero si tomamos en cuenta la relación entre los rendimientos diarios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el S&P 500, podemos ver que su correlación en un periodo anual es positiva, lo que significa que ambos pueden caer al mismo tiempo. Así que por lo menos por el momento perdieron esa característica de proteger los portafolios en tiempos de inversión. Es por esto que en el corto plazo solo están buscando centrarse en áreas específicas del mercado de bonos, como los respaldados por hipotecas de agencias gubernamentales y la deuda pública a corto plazo. Los niveles tan altos de inflación que hemos visto en estos últimos meses han resultado en un incremento del costo de vida, aumentando la presión hacia los bancos centrales a reducir la inflación hasta su tasa promedio del 2%. Por supuesto, estos fuertes aumentos de tasas de interés en algún momento terminarán, pero puede que sin un regreso completo hacia su objetivo de inflación, aunque sí trayendo consigo una recesión económica. Por esto, BlackRock espera que la inflación siga elevada en los próximos años. Como podemos ver en este gráfico que muestra las predicciones de la inflación en Estados Unidos, según una encuesta de economistas realizada por Reuters, las predicciones son las líneas grises en el gráfico, y el punto amarillo representa la expectativa actual del mercado para la inflación en los próximos 5 años, es decir, llegar al 2% deseado. Lo que sucede es que creen que los mercados aún no tienen en cuenta esta inflación más volátil y persistente, y es por esto que en su portafolio están tomando muy en cuenta los bonos ligados a la inflación, ya que ésta se mantendría alta por 3 razones, que son una población envejecida, la fragmentación geopolítica y la tendencia de transición hacia un mundo de menos emisiones de carbono. Aunque el documento no lo mencione, vale la pena indicar que una inflación elevada siempre recibe estímulos tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. En este caso, los problemas geopolíticos y la transición energética vendrían a ser presiones inflacionarias por el lado de la oferta, y una población cada vez más envejecida vendría a ser un estímulo por el lado de la demanda. Así como también, aunque curiosamente BlackRock no lo detalle, la fuerte impresión de dinero que ha habido en el último par de años. Como el mundo hoy en día es tan cambiante, la estrategia de BlackRock para el 2023 es flexible. Puede cambiar dependiendo de cómo vaya la economía y los riesgos de mercado. Prefieren invertir en bonos gubernamentales a corto plazo, para obtener ingresos y evitar riesgos, tomando en cuenta la famosa yield curve, también conocida como curva de rendimiento de los bonos del tesoro. Normalmente los bonos a largo plazo suelen tener rendimientos más elevados, ya que los inversionistas exigen una mayor rentabilidad por prestar su dinero en periodos de tiempo más largos. Pero como pueden ver, hoy en día el rendimiento de los bonos a 2 años es mayor que el de los bonos a 10. Cuando esto sucede se conoce como una curva de rendimiento invertida y es vista como un indicador de una posible recesión económica en el futuro, ya que muestra que los inversores están preocupados por las perspectivas económicas y exigen una mayor rentabilidad por prestar su dinero a corto plazo. Por esto, BlackRock también le tiene un ojo puesto en los sectores como la energía, la atención médica y las finanzas, ya que ven potencial de crecimiento. Tal y como hemos visto, en el pasado los mercados financieros han sido relativamente constantes, lo que permitió a los inversores mantener portafolios estables también. BlackRock llama a esta época la gran moderación, sin embargo esperan que el mercado cambie en el futuro y se vuelva más volátil, lo que requerirá que los inversores sean más ágiles en sus estrategias de inversión. La mezcla de activos siempre ha sido importante y sus análisis sostienen que equivocarse en esta decisión de este tipo de activos puede ser hasta 4 veces más costoso que lo que hubiese sido en la época de la gran moderación. Esto se ilustra en este gráfico que analiza el rendimiento anual promedio estimado de 2 portafolios diferentes, uno de 40-60 en acciones y bonos y otro de 80-20 a lo largo de los próximos 10 años. Las barras naranjas son el estimado de rendimiento en el nuevo régimen que estaría por venir y las amarillas son el rendimiento que estos portafolios hubiesen tenido durante el periodo de crecimiento e inflación estable que vivimos desde 1990 hasta el 2019. La correlación entre acciones y bonos será diferente, por eso mencionan que invertir en acciones de mercados desarrollados como una inversión principal puede ser una buena opción, aunque piensan que el mercado en el corto plazo puede seguir cayendo, por ende se verían mejores precios en los próximos años. Ahora, analizando más a fondo las poblaciones envejecidas, estas tendrían un fuerte impacto en
en las fuerzas laborales. A medida que hay más jubilados, el número de personas en la fuerza laboral disminuye, lo que hace que sea difícil que la oferta de trabajo se mantenga al mismo nivel que la demanda. Y si hay menos trabajadores de los necesarios, esto puede significar que los salarios suban, aumentando consigo las presiones inflacionarias. Esto se ve reflejado en este gráfico que compara dos mediciones diferentes de la fuerza laboral en Estados Unidos. La línea naranja representa el porcentaje de adultos mayores de 16 años que están empleados o buscando trabajo, y la línea amarilla representa el impacto que la población envejecida ha tenido en la disminución de la tasa de participación laboral desde el 2008. La tasa de participación cayó drásticamente en el 2020 debido al cierre de la economía, y muchas de estas personas que abandonaron sus trabajos no han vuelto y puede que no lo hagan. El incremento de las poblaciones mayores podría generar que el crecimiento económico futuro sea más lento y a su vez que se aumente el gasto gubernamental en el cuidado de los ancianos. Sin duda, el mundo se ha vuelto muy inestable en los últimos años. Por eso, BlackRock cree que ha entrado en un nuevo régimen, ya que el actual entorno político y económico mundial se está volviendo cada vez más tenso y fragmentado, con los países priorizando la autosuficiencia y compitiendo entre sí en términos de comercio y acceso a los recursos. Un ejemplo clave en esto es el conflicto en Ucrania y cómo las sanciones occidentales a Rusia han llevado al país rojo a la búsqueda de autosuficiencia económica. Otro ejemplo es de cómo Estados Unidos ha estado intentando restringir el acceso a China a las tecnologías de alta gama. Este nuevo orden mundial resultará en mayores costos para las empresas y desajustes entre oferta y demanda. Debido a los crecientes conflictos, es probable que la atención del mercado se mantenga fijada en los riesgos geopolíticos. Y para mantenernos al día podemos estar pendientes del indicador de riesgo geopolítico de BlackRock, que mide el nivel de atención que están recibiendo en el mercado, tomando en cuenta la frecuencia de menciones en informes y noticias financieras. La puntuación se basa en si el sentimiento del texto es positivo o negativo, y como podemos ver, el indicador está incluso más elevado que cuando inició el conflicto en Ucrania. Por otro lado, BlackRock espera que la transición mundial hacia la emisión neta de cero carbono se acelere, debido a una combinación de acciones en materia de políticas climáticas, del avance tecnológico que reduce el costo de la energía renovable y del cambio de preferencias sociales a medida que se hace más evidente el daño físico causado por el cambio climático. Según sus investigaciones, se estima que para el 2030 la inversión verde anual superará los 2 trillones de dólares a nivel global. Para esto, la Comisión Europea ha aplicado su plan Repower EU para intensificar sus esfuerzos en construir una infraestructura de energía limpia, mientras intentan desvincularse de la rusa. Y en Estados Unidos, su ley de reducción de inflación está lista para desencadenar una inversión enorme en favor de las energías más limpias. Es por esto que para BlackRock pueden haber buenas oportunidades en las inversiones de transiciones energéticas. Sin embargo, mencionan que estas medidas aumentarán las restricciones de producción, y si el uso de los combustibles fósiles cae más rápido que lo que se reemplazan, esto podría traer escasez, encareciendo los precios y afectando la actividad económica. BlackRock también está buscando oportunidades en el ámbito de la infraestructura. La empresa cree que la construcción de carreteras, aeropuertos y energía, por ejemplo, es importante tanto para las industrias como para los hogares, y que hay un potencial para un crecimiento a largo plazo en esta área. En el siguiente gráfico se observa que hay una brecha entre la cantidad de dinero actualmente invertida en infraestructura y la cantidad necesaria para satisfacer la demanda mundial en las próximas décadas. La línea amarilla muestra la cantidad de dinero que se espera invertir de aquí al 2040 y la naranja la cantidad de dinero que se está invirtiendo hoy en día. Si la extrapolamos, podemos ver que habría una diferencia muy significativa de alrededor de 15 trillones de dólares. Debido a la inmensa cantidad de dinero que se necesita en esta industria, BlackRock cree que invertir en infraestructura puede traernos crecimientos estables y a largo plazo, y puede ayudar a protegernos de la inflación. Para hacer un repaso en las últimas 2 páginas del informe, BlackRock presenta su matriz de direcciones, con la perspectiva sobre cómo debería reestructurarse un portafolio desde una visión a largo y corto plazo. En términos de acciones, como ya vimos, mencionan que ellos están infraponderados a corto plazo y sobreponderados a largo plazo. Esto se debe a que en un plazo de 10 años, las acciones tienen más probabilidades de dar mejores rendimientos que los activos de renta fija. Sin embargo, a corto y mediano plazo, se espera que el aumento de los tipos de interés de los bancos centrales siga teniendo un impacto negativo en las acciones. En términos de bonos gubernamentales, recomiendan estar alejados tanto a corto como a largo plazo, especialmente en bonos nominales y chinos, pero tal y como vimos anteriormente, ellos sí planean enfocarse en bonos ligados a la inflación. Son neutrales en los bonos gubernamentales de corto plazo, pero negativos en los de largo plazo.
ya que creen que el mercado aún no ha contabilizado completamente las posibilidades de una inflación constante y elevada, lo que podría afectar negativamente las valoraciones de los bonos a largo plazo. Por último, en cuanto a los mercados privados, recomiendan alejarse a largo plazo y no tienen una opinión sobre el corto. Esto se debe a que los mercados privados normalmente requieren compromisos a largo plazo y no son fácilmente líquidos. Como pudimos ver, el panorama de BlackRock se caracteriza por limitaciones de la oferta y por ende altos niveles de inflación. Estas limitaciones se deben a cambios en el gasto del consumidor, falta de trabajadores y poblaciones envejecidas. La solución propuesta sería una gran caída del PIB para cerrar la brecha entre oferta y demanda, pero podría ocasionar una recesión. Por esto, esperan que los bancos centrales dejen de aumentar las tasas de interés. Para los inversores pequeños, esta información tiene varias implicaciones. En primer lugar, nos permite estar al tanto de las tendencias y riesgos del mercado y así tomar decisiones informadas sobre nuestras inversiones. Y en segundo lugar, nos invita a estar dispuestos a hacer cambios frecuentes en nuestros portafolios. Además, debemos considerar las implicaciones que las tendencias a largo plazo mencionadas en el estudio, como las poblaciones envejecidas, las tensiones geopolíticas y la transición energética, pueden tener en nuestros portafolios. Para BlackRock es importante diversificar y no concentrar todo en un solo sector o instrumento financiero. Asimismo, debemos tener en cuenta que no se espera una política económica leve para apoyar a los activos de riesgo en este nuevo régimen de mayor volatilidad. Por lo tanto, es importante estar muy atentos a cómo se desenvuelve el planeta en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Para que no se pierdan ninguna actualización o nuevo video, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like al video. También, si aún no invierten y les interesa comenzar, les estaré dejando aquí en la descripción el link de Happy, que es un excelente broker para invertir tanto en criptomonedas como en acciones desde Latinoamérica. Y si se abren una cuenta con este enlace y depositan en los primeros días, van a estar recibiendo hasta $500 en criptomonedas de regalo. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo sobre lo que se habló en este video, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.